Parte 4. Persistir en oración. Capítulo 14. Persistir en oración. Orando atravesar a Dios. Y ningún pecador perdido necesita atravesar en oración para ser salvo. El confiar en Cristo trae la salvación instantánea. Y los cristianos, sin embargo, necesitan atravesar en oración sobre muchas cosas. El predicador, el sabio rey Salomón en Jerusalén, escribió en Eclesiastés 3, 1, 2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir. Tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Esas palabras son verdad. Una cosa que es correcta en cierto tiempo, quizás en otro tiempo sea incorrecto. Definición de lo que quiere decir atravesar a Dios, perseverar hasta estar seguro de que Dios oyó y contestó, esto es atravesar en oración. Cuando hablamos de orar hasta atravesar a Dios, hay personas diferentes, que de acuerdo a su trasfondo y experiencia, piensan en dos cosas completamente diferentes. Un grupo piensa en un pecador llorando e implorando a Dios por la salvación, hasta que después de largas horas de oración, quizá, él pueda, como dice la gente, atravesar a Dios, traspasar o alcanzar a Dios. Otros, cuando hablamos de orar hasta atravesar, piensan en uno que ya es cristiano que lleva sus cargas a Dios, esperando hasta conseguir respuesta a sus oraciones. El término atravesar en oración, significa cosas enteramente diferentes para distintas personas. Trataremos aquí ambos significados a la luz de la palabra de Dios. Y los pecadores nunca necesitan orando atravesar a Dios para ser salvos. Confiando en Cristo obtiene la salvación instantánea sin rogar. La enseñanza de atravesar en oración a Dios está ciertamente fuera de lugar cuando se aplica al plan de salvación. Algunas personas enseñan que para poder ser salvo, el pecador necesita esperar en Dios y llorar y lamentarse. La teoría es que si uno ora larga y sinceramente, Dios finalmente oirá la oración y lo salvará. Tales personas usan el término atravesando a Dios. Ellos dicen cómo los pecadores lloran atravesando o oran para atravesar y finalmente ganan la victoria y Dios los salva. Los obreros cristianos que piensan en esos términos animan a los pecadores a seguir orando hasta que son salvados. Y si alguien hace una profesión de fe clara, entonces dicen que atravesó gloriosamente. Con frecuencia estas buenas personas tienen lo que ellos llaman un altar de lamentación, donde piden a los pecadores que se arrodillen y oren. Recuerdo que cuando era muchacho oí decir a un buen predicador bautista, les garantizo que si vienen por 3 noches seguidas al altar de lamentamiento, ustedes serán salvos. Por supuesto que tal garantía no existe en la Biblia. Yo puedo garantizar algo mucho mejor que eso. Si usted confía en el Señor Jesucristo, en una décima de segundo, y se encomienda a Él, Él le salvará. En verdad, una décima de segundo, es muy lento para la manera como Dios realmente salva al pecador que confía en Él. Esta idea de los pecadores de orando atravesar a Dios para salvación es totalmente extraña en la Biblia. No es bíblica, sino más bien dañosa y equivocada. No me molesta que los pecadores confiesen oralmente su aceptación de Cristo como Salvador. Tampoco me molesta si un pecador quiere orar y decir las palabras del publicano en el templo, Dios, ten misericordia de mi pecador. Sé propicio. Quizá el poner el asunto en palabras a veces le ayude a definirlo en la mente. Pero ciertamente es necedad y antibíblico pensar que ciertas palabras en oración son esenciales para la salvación. No es bíblico y es insensato el creer que cualquier proceso que envuelva un cierto período de tiempo sea necesario para que un pecador sea salvo. Creo que la invitación que debemos hacer a los pecadores es que ellos confíen en Cristo con todo su corazón, que se vuelvan de sus pecados honestamente, clamando a Cristo abiertamente como Salvador. Debemos poner en claro, como la Biblia lo hace desde el principio hasta el fin, que el mismo instante en que el pecador se vuelve de su rebelión y confía en Cristo, él ya es salvo y tiene vida eterna. Yo creo que los cuartos para consejas son a veces útiles. Está bien que un obrero cristiano tome la Biblia y después que un pecador haya confiado en Cristo, le muestre la dulce seguridad que hay en la palabra de Dios, de que ya es salvo al confiar en Cristo. Es ciertamente sabio usar la palabra de Dios con pecadores no convertidos y mostrarles que si ellos se han arrepentido y honestamente confían en Cristo, Él los salvará instantáneamente. Pero toda esta idea de lamentarse para poder ser salvo, de buscar largamente a Dios antes de que Él oiga y perdone, es totalmente antibíblica. Deshonra a Dios y causa que el plan de Dios no sea claro. Eso exalta al hombre, sus sentimientos, sus experiencias y su profesión, en lugar de exaltar la maravillosa gracia de Dios para salvar a cualquier pecador instantáneamente, al primer instante, volviéndonos en fe como niños.
Con frecuencia encuentro que si las iglesias tienen un altar donde se espera que los pecadores se arrodillen para orar y lamentarse para ser salvos, no es sabio usarlo. Lo mejor es que todos entiendan que la salvación no se obtiene por arrodillarse, o por lamentarse públicamente, o por un proceso de decir ciertas palabras, o por manifestar ciertos sentimientos. El hombre carnal tiene un deseo insaciable de salvarse por sus propias obras, o por sus sentimientos, o experiencias emocionales, en lugar de por fe sencilla. La idea de la gracia inmerecida de Dios es extraña, contraria y desagradable a la mente carnal. La mayoría del mundo quiere ser salvo por sus buenas obras. Y si los buenos cristianos son forzados por la Biblia a abandonar la idea de la salvación por obras, entonces les gusta sustituir la salvación por los sentimientos, la sinceridad y por ciertas experiencias emocional. Una persona no tiene que sentirse de algún modo en especial para ser salvo. No se tiene que pasar por una experiencia emocional especial para poder ser salvo. Quien cree en Cristo, en el sentido de compromiso, dependencia y confianza, ya es nacido de nuevo. Así que hay gente salva que no recuerda ninguna crisis emocional y no puede probar por su experiencia emocional que sea salva. Con frecuencia la gente dice, sé que soy salvo porque estuve ahí cuando sucedió. Eso se oye bien, pero esa no es la manera bíblica de saber o discernir que usted fue salvo. Yo también estuve ahí cuando nací la primera vez, pero no recuerdo nada de eso. Yo no sabría decir el día en que nací, ni quién fue mi padre, ni quién fue mi madre, ni quién fue el doctor, ni cuánto pesé, solo porque estaba ahí cuando sucedió. No, la verdad de todo esto es que yo creí en la palabra de mi madre. Ella guardó cuidadosamente la fecha, y fue ella quien me enseñó a llamarla mamá, y a mi padre papá, y a que recordara el 11 de diciembre como mi cumpleaños. Así que tomo mi primer nacimiento con sus detalles, bajo la autoridad de una persona que sabe. Y esa es también la única manera de saber del segundo nacimiento. La palabra de Dios me dice que si confío en Él, soy salvo y estoy perdonado. Esa es la evidencia segura. Para estar seguro, encontré más tarde algunos parecidos físicos y algunas similitudes mentales y espirituales entre mi madre, mi padre y yo. Tengo la evidencia de que soy su hijo. Así, el cristiano puede tener la evidencia en su propio corazón que ha habido un cambio, que ha nacido de nuevo. Pero no debe depender en sus propias observaciones ni opiniones en tales asuntos. Déjale tener los dos testimonios. Primero, el de la palabra de Dios, sabiendo que cuando se cree en Cristo se es salvo. Segundo, el del Espíritu Santo, que dentro de él le afirma que sus pecados le son perdonados, y entonces puede saber que es salvo. El hecho de que una persona haya tenido una crisis de grandes emociones no prueba que sea salva. El hecho de que una persona tenga un gran período de depresión y un sentido de fracaso y condenación, no prueba que está perdido. El inconverso puede tener un tiempo de crisis emocional y hasta éxtasis sin ser salvo. Usted puede estar seguro de que estas personas que creen en atravesar en oración para salvarse, no creen que son salvos por orar hasta que alcanzan cierto clímax de emoción, un cierto sentir. Pero la Biblia no dice nada sobre ser salvo por el sentir. Enseña el ser salvo por fe. Y uno que confía en Dios, puede confiar en su sencilla palabra de que Jesús murió por él, lo ama y está dispuesto de cambiar su corazón al instante. Junto con la doctrina de la salvación de orar y atravesar, se concluye naturalmente que si usted sabe que es salvo por adquirir cierto sentimiento, entonces creerá que se ha perdido cuando pierde el sentimiento. La mayoría de la gente que insiste en un tiempo de lamentación, súplica y ruego a Dios para que un pecador sea salvo, creen que cuando el pecador pierde ese buen sentir, ha perdido la salvación. Puesto que confían algo en la fidelidad del hombre en la oración para obtener la salvación, es natural que dependan de esa fidelidad durante su vida para mantenerse salvos. Tal doctrina deshonra a Dios. Mostraría al hombre tomando la parte activa en su propia salvación y a Dios persuadido finalmente a cooperar con el hombre. Presenta a un Dios indiferente y duro de corazón, pero que puede ser finalmente doblegado por los ruegos del pecador. ¿Cuán pecaminoso e injusto es eso? ¿Qué calumnia contra un Dios que dio a su único hijo para que muriese por los pecadores? ¿Cuán mal se juzga a ese Dios quien envía a su Santo Espíritu en busca continua de los pecadores y los atrae con toda misericordia por el testimonio de todo aquel que puede conseguir para que lleve su mensaje? La verdad es que ningún pecador jamás ha buscado a Dios, sino que Dios lo ha estado buscando a él desde mucho antes. Ningún pecador ha estado dispuesto a salvarse, sino que más bien Dios ha estado dispuesto siempre, aun cuando el pecador fuera un rebelde.
Si Dios ya ha provisto para la salvación de cada pecador que confíe en Cristo, y si Él ha ofrecido gratuitamente la salvación y la ha prometido instantáneamente a aquellos que confían en Él, entonces el pecador puede ser salvo instantáneamente. Y no habría jamás una razón por la que deba dilatar su salvación un solo momento. De hecho, el lamento, el ruego y la súplica de parte de un pecador, pueden ser a veces un claro pecado. Es una sustitución humana por la única cosa que Dios le mandó que hiciera. Dios manda que el pecador se arrepienta. Y eso no significa, como los católicos romanos traducen en su Biblia, un largo período de penitencia, sino un cambio instantáneo del corazón del pecado a Cristo. Dios manda que todo pecador donde quiera que esté, mire a Jesús y sea salvo. Y si usted gasta su tiempo en ruegos, en lugar de aceptar gratuitamente lo que Dios ya ha ofrecido, usted no solo está desobedeciendo a Dios, sino que también lo hace mentiroso, indicando que Él no está dispuesto a dar lo que ha prometido plenamente. La única manera en que el pecador perdido puede obedecer al Señor en este asunto, es el confiar en Cristo instantáneamente y depender en Él para su salvación, creyendo que Él hace, más bien, que ya ha hecho, lo que Él ha prometido hacer, tan pronto como el pecador confía en Él. Una noche en Dallas, Texas, en una campaña evangelística al aire libre, cierto número de personas confiaron en Cristo. Pasaron al frente para tomar mi mano, después de un claro mensaje de la Biblia y después de que la invitación hizo bien patente que solo debían apartar su corazón del pecado y confiar en Cristo para obtener la salvación, un nuevo corazón y la vida eterna. Yo hablé personalmente con los que pasaron al frente. En pocas palabras indagué, lo mejor que pude, para cerciorarme de que admitían ser pecadores malvados, que necesitaban ser perdonados y que ahora ellos de todo corazón estaban poniendo su confianza en Cristo. Al dar la bendición, quienes se entregaron a Cristo ocupaban una banca llena y estaban felices. Entonces pasó una mujer hacia el frente y me dijo, hermano Rice, ¿no cree que debemos hacer que se arrodillen estas personas? Bueno, siempre es bueno orar, dije yo, ¿pero para qué? Para que oren y así, atravesar a Dios, contestó ella. Pero es que Cristo ya ha pagado por ellos, dije yo, así que ningún pecador necesita orar hasta atravesar a Dios. Cristo ya ha hecho tanto por la salvación del hombre que el hombre no necesita hacer nada más, ni obras, ni guardar los mandamientos, ni llorar, ni orar o lamentarse. Sencillamente solo tiene que aceptar lo que Cristo ya ha hecho por él. En el mismo instante que hay una fe viva en el corazón, rindiéndose y confiando en Jesús, el pecador es salvo. 2. Textos bíblicos que comprueban que el pecador no necesita orando atravesar a Dios para salvarse. Hay dos clases de pruebas en la Biblia que afirman que el pecador no necesita orar para atravesar a Dios, para salvarse. Primero, están los preceptos claros que muestran el plan de salvación. Una vez más las escrituras muestran claramente que la salvación instantánea está disponible a aquellos que creen. Considere lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:47 De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Hechos 2:43 Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 10:43 De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 13:39 Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 16:31 Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Ningún lector honesto podrá decir que estos versículos envuelven un proceso de orar hasta alcanzar a Dios para poder ser salvo. No, estos enseñan fe instantánea en Cristo. En el instante que uno confía en Cristo, ya tiene vida eterna. Muchas otras escrituras que tratan el plan de la salvación, muestran que esta es instantánea.
Por ejemplo, Juan 6:37 dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ese venir es por fe, claro está, un acto creyente del corazón. Es otra manera de decir la misma cosa. Pero no dice, al que a mí viene y persevera en venir a mí, no le echo fuera. No. No está elemento el del tiempo en esa venida. En el instante en que el pecador en su corazón viene a Dios, él tiene la salvación. Al igual que en Juan 1:12 citado previamente, mas a todos los que le recibieron, fueron salvos. Y el recibir es sencillamente decir sí a Jesús y dejarlo que entre en el corazón. No puede requerir un proceso prolongado. Cuando se abre la puerta, el Salvador entra. Cuando el corazón dice sí, el Salvador hace lo que ha ansiado hacer y lo que ha estado implorando que se le permita hacer. En Romanos 10:13 se nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Pero el llamar, conforme a este versículo, solo significa llamar una vez. No es rogar e implorar prolongadamente. Nada de eso se enseña en ese versículo ni en ninguna otra parte de la Biblia. El alma que clama por misericordia a Jesús, la obtiene. El simple hecho de pedir es evidencia de la fe del corazón, es la disposición de recibir lo que por largo tiempo Dios ha estado ofreciendo al pecador. No es que un cierto llamado exterior sea necesario para la salvación, porque no lo es. Más bien, el que ha clamado al Señor, es el que ha confiado. En el siguiente versículo de Romanos 10:14 se nos explica, cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído. Uno que invoca a Cristo ya ha confiado en él, y el invocarlo es sencillamente la evidencia y la prueba de la fe que salva instantáneamente. El que invoca es el que ha confiado. Así pues, se envuelve un pensamiento similar en las palabras de Jesús en Mateo 10:32, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Uno que clama a Cristo es salvo. Ciertamente no se toma mucho pertenecer o invocar a Cristo. Y otra vez enfatizo, no es la confesión lo que salva. José de Arimatea fue un discípulo de Cristo, y fue salvo, aun siéndolo en secreto y aunque nunca lo confesó abiertamente. La confesión nunca salva, más bien es la prueba de que uno ha confiado en Cristo en su corazón. En menos del poco tiempo que se toma para que un pobre pecador invoque a Cristo como Salvador, en menos del tiempo que se toma para que mire al Salvador y confíe en él en su corazón, él ya ha sido salvo. Así pues, vemos que las promesas bíblicas nunca presentan la salvación como un proceso largo y cansado de aquellos que imploran y se lamentan prolongadamente, o de aquellos que persisten hasta que consiguen ablandar el corazón de un Dios indiferente y descuidado. Según todas las promesas de la Biblia, el pecador que se vuelve en su corazón para confiar en Cristo es instantáneamente salvo. De modo que para un pecador perdido, nunca es necesario orar y atravesar para su salvación. No me malinterprete. Yo no he dicho que aquellos que esperan largamente delante de Dios y que oran mucho nunca sean salvos. Estoy seguro que frecuentemente lo son. Pero nunca se salvan sino hasta que confían. Si hubieran puesto su confianza al principio de su imploración en lugar de al final, ellos hubieran sido salvos al instante, y se hubieran ahorrado esa dilatación, ese rechazo pecaminoso de Cristo mientras que imploraban. La única manera bendita y segura de ser salvo es creer la palabra de Dios de que cuando usted en su corazón se vuelve del pecado a confiar en Cristo Jesús, usted ya tiene la vida eterna. Hace varios años en la iglesia bautista Marquette Manor en Chicago, un joven vino hacia el frente para ser salvo. Él era del estado de Tennessee, en donde estaban acostumbrados a pasar a la banca de los penitentes y a esperar largo tiempo ante Dios rogando por la salvación. Su madre había gritado cuando fue salva. Y él sentía que también debía gritar o no sabría si era salvo. Yo le dije que solo debía confiar en Cristo. Entonces le dije al querido hermano Frank Sheriff del Comité de Hombres de Negocios que tomara su Biblia y le mostrara a este joven cómo ser salvo. Ellos fueron a un cuarto y pasaron un buen largo rato juntos. Después de los servicios, este joven volvió con el señor Sheriff. La Biblia había hecho su obra bendita. Él estrechó mi mano y me dijo: hermano Rice, no me siento como me quería sentir, pero la Biblia dice que soy salvo. Usted puede estar seguro que sí fue salvo. Cuando él confió en Cristo obtuvo la vida eterna. Si más tarde se fue a servir al Señor, a ganar almas, y crecer en la gracia, él tuvo toda la bendita emoción que necesitaba. Pero la crisis emocional no es prueba segura de la salvación. La sencilla confianza en la palabra de Cristo, en su sangre, en su amor, y en su propiciación por los pecados del mundo, es la única manera de estar seguro de la salvación. 3. Ejemplos bíblicos de personas salvadas instantáneamente sin
Orando a atravesar. La segunda manera de probar que un pecador no necesita orar hasta alcanzar a ser salvo, es con ejemplos bíblicos. Y los ejemplos bíblicos, al igual que las promesas y los preceptos bíblicos, muestran que cuando un pecador es salvo, él es salvo instantáneamente, sin ningún largo período de lamento y lloro, tratando de conmover el corazón de un Dios indiferente, o tratando de colocar su alma en la situación de vida para que Dios lo salve. Cuán maravillosamente sencillos son los casos descritos de salvación en la Biblia. Observe en San Juan 1, 40, 42 cómo fue salvo Pedro. Andrés, hermano de Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Cuando Pedro llegó a Jesús, fue salvado porque se acercó a él tanto de corazón como físicamente. Evidentemente Felipe fue salvado cuando Jesús halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Juan 1, 43. Después aprendemos de la salvación de Natanael. Felipe, el nuevo convertido, fue y tomó a Natanael y lo trajo a Jesús. Una sola pregunta hecha a Jesús y todas sus dudas se disiparon y Natanael fue salvo. Juan 1, 45, 49. En todos esos casos ciertamente no hubo lamento, ni gemido, ni lloro para salvarse. La mujer junto al pozo de Sicar en Samaria fue salva mientras Jesús le hablaba. Cuando Jesús redarguyó a la mujer de su pecado y le dijo, al mencionar ella al Mesías: Yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 26, al momento la mujer dejó su cántaro y corrió para ganar a otros para Cristo y traer a los hombres fuera de la ciudad, para que lo viesen. Ciertamente no hubo ahí ninguna banca de penitentes, ni sollozos, ni lloro, ni gemidos antes de ser salva. Se nos dice que muchos de los samaritanos de la ciudad fueron salvos aún antes de que fueran a ver a Jesús, y otros lo fueron tan pronto como llegaron al pozo y lo oyeron, y se lo dijeron a la mujer. En Lucas 18, 13, 14 Jesús relata de la conversión del publicano en el templo con las siguientes breves palabras. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Una oración de 6 palabras, y el pobre pecador se fue a casa salvo. Ciertamente ahí no hubo la oración hasta atravesar a Dios. En Lucas 23, 42, 43, tenemos la sencilla historia de la conversión del ladrón que agonizaba en la cruz, en estas palabras. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En una oración de 8 palabras, el ladrón muriendo fue salvo y toda la historia se contiene en 2 versículos. Y si hubiera un pobre pecador que tuviera que rogar para salvarse, sería este hombre, que admitía ser un criminal merecedor de la muerte. Sin embargo, él sencillamente clamó a Jesús y obtuvo su salvación instantáneamente. En el libro de los Hechos encontramos muchos ejemplos de cómo se salvaba la gente. Pobre Cornelio, en su ignorancia y obscuridad, él ayunaba, oraba y rogaba a Dios, mas no le servía de nada. Dios le dijo que enviara por Pedro, y que éste le hablaría, por lo que tú y tu casa seréis salvos. Pedro comenzó un buen sermón, pero tan pronto como dijo: Todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados, Cornelio y toda su familia se convirtieron. Ellos confiaron en Jesús y fueron salvos instantáneamente. El lloro y el lamento no le hicieron ningún bien a él, y nunca le han hecho ningún bien a nadie más, en cuanto a la salvación se refiere. Me alegro de que Cornelio haya sido sincero y se haya inquietado y avergonzado de sus pecados. No me molesta que un pecador llore al entregarse a Cristo. Pero recuerde que Dios está dispuesto en cualquier instante para salvar a cualquiera que en él confíe. En Hechos 13, 6, 12 tenemos la historia de la conversión del procónsul Sergio Paulo, de Pafos en Creta. Pablo y Bernabé le predicaron y se nos dice que entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esa fue ciertamente una conversión instantánea, ¿no? En Hechos 16, 14, 15, se nos dice cómo se convirtió Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. Todo fue tan sencillo como esto. Dios abrió su corazón y ella creyó y fue salva. Esa parece haber sido una conversión muy tranquila, pero fue ciertamente genuina.
Y no hubo ningún proceso largo de lamento y lloro, o de espera y súplica a Dios en el caso de ella. Dios abrió su corazón, y ella vio que era pecadora y confió en Cristo. Pedro se convenció y ella fue bautizada. Hechos 16, 32, 34 nos habla de la conversión del carcelero de Filipos y de toda su familia. Léala y verá que no hubo tiempo de lamentación ni lloro. De hecho, desde el momento del terremoto a medianoche, y el tiempo en que toda la familia fue salva y bautizada, y a Pablo y Silas les fueron curadas las espaldas, y preparada la cena, no era aún de día. A toda la familia se le enseñó la palabra del Señor, fueron ganados para Cristo, salieron y fueron bautizados, fueron lavadas las espaldas de los apóstoles y todos disfrutaron de una buena comida antes del amanecer. No, el plan de salvación de la banca para penitentes no es bíblico. Lo que quiero decir es que la Biblia no enseña que uno necesita tomar un largo periodo de tiempo para encontrar a Dios. El camino de Dios es que el pecador aparte su corazón del pecado, que confíe en Cristo Jesús, y entonces sea salvado instantáneamente. No deseo ser áspero con las buenas personas que están deseosas de que los pecadores sean salvos genuinamente. Yo también deseo ansiosamente que se salven. Pero le recuerdo que la legitimidad de su salvación no depende de lo mucho que oren. Cuando Dios salva, lo hace genuinamente. No hace mucho tiempo, una dama dijo de otra: yo creo que ella está completamente salva. Bueno, la salvación completa es la única salvación que hay. Dios nunca salva a medias a nadie. Él salva a todo aquel que confía en Él completamente y eternamente. Alguien dijo que cuando un niño nace se necesita pasar por un período de angustia. Sí, pero no es el niño quien se angustia sino la madre. Las escrituras no enseñan que la gente que no es salva deba angostarse, sino dice que, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, 8. Los cristianos deben angostarse por los pecadores perdidos, pero los pecadores perdidos simplemente deben arrepentirse y confiar en Cristo. Los pecadores no necesitan orar atravesando. Ellos sencillamente necesitan aceptar lo que Cristo ya ha pagado por ellos. La salvación está disponible instantáneamente para todo aquel que la acepte como un don gratuito de Dios, pagada con la sangre de Cristo. 4. Pero los cristianos deben con frecuencia orar atravesar, con largas y continuas súplicas, y esperando en Dios, hasta que Él conteste. Una vez más le recordamos que lo que es propio y adecuado en un caso, no lo es en otros. Las escrituras ciertamente enseñan que la oración apropiada de un cristiano, está muy lejos de ser la misma que la de un pecador perdido en cuanto a la salvación. Esta ha sido ofrecida gratuitamente a todo el mundo y es incredulidad y rebeldía no creer en Dios y aceptar lo que Él ofrece. Él ha ofrecido la salvación a toda persona en el mundo que quiera recibirla. Pero en otros asuntos, quizá nunca podamos tener la seguridad de la voluntad de Dios, ni que Él nos dará ciertas cosas, al menos que esperemos en Dios hasta que Él pueda efectuar su voluntad en nuestras vidas. La oración persistente, confiada, intercesora, y agonizante es correcta para un cristiano, cuando éste presenta sus cargas a Dios. Observe algunos ejemplos bíblicos de tal persistencia en la oración por algunos que eran cristianos. 1. Lea cómo Jacob luchó con Dios y dominó. Génesis 32, 24, 29 narra la historia como sigue. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Hay buena evidencia de que Jacob ya había confiado en el Señor. Él había encontrado Dios en Betel, como se describe en Génesis, capítulo 28, pero ahora Jacob venció y obtuvo un nombre nuevo y una bendición nueva. Fue a la mañana siguiente a reunirse con Esaú, sin miedo, después de haber orado y luchado con Dios toda la noche. Seguramente Jacob atravesó en oración en respecto al problema de reconciliarse con su hermano quien estaba sediento de sangre de venganza, el cual había jurado matarlo. Los cristianos tienen el derecho de orar atravesar a Dios acerca de sus problemas y cargas. Daniel se propuso buscar al Señor con oración y súplica, con ayuno, cilicio y ceniza, Daniel 9, 3. Él oró atravesando hasta que el ángel Gabriel vino y le hizo saber lo que tanto le importaba.
El futuro de la nación de Israel, la cual había pecado gravemente delante de Dios. Una vez más en el capítulo 10, Daniel atravesó en oración, permaneció 3 semanas completas sin comer ningún pan, ni carne, ni vino. Finalmente su oración fue contestada y se le dio revelación divina y entonces el peso de su corazón fue aliviado. Nehemías oró hasta atravesar sobre la triste condición de la ciudad desolada de Jerusalén durante la cautividad. Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí se nos narra una parte de la oración de Nehemías. Cuán contristamente rogó a Dios. Pero su oración fue escuchada. El corazón del rey fue conmovido, y Dios mandó a Nehemías de regreso a reconstruir los muros de la ciudad que amaba con su corazón porque él atravesó en oración. Cuando un grupo de israelitas volvía de Babilonia a Jerusalén bajo el mando de Esdras, el escriba, proclamaron un ayuno en el río Aba. Ahí se afligieron, ayunaron, oraron y rogaron a Dios por protección contra las bandas de asaltantes que merodeaban por el país, ya que tenían vergüenza de pedir soldados al rey, habiéndole dicho que Dios cuidaría de ellos. Y oraban atravesar, como Esdras 8, 21, 23 nos dice, y Dios fue implorado de ellos y los protegió. Ellos llegaron a Jerusalén sanos y seguros. Los judíos ayunaron y oraron a Dios para que les preservara sus vidas durante el tiempo de la reina Ester en Persia. Por 3 días y 3 noches oraban para atravesar, y los judíos tuvieron la salvación de sus vidas, y después se vengaron de sus enemigos. La gente de Nínive ayunó y oró, y Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer a la gran ciudad, y no lo hizo. Su ayuno no fue para ser salvos, sino para que Dios se apiadara de ellos y no destruyera la perversa gran ciudad, como había anunciado que lo haría por medio de Jonás. Sucede lo mismo en el Nuevo Testamento. Antes de Pentecostés, es justo decir que los discípulos oraron para atravesar. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. La súplica, es decir, el ruego, es ciertamente algo correcto para un hijo de Dios que quiere ganar almas, pero no para un pecador que quiere ser salvo. El pecador solo necesita confiar y aceptar la salvación ofrecida gratuitamente. Pero el cristiano necesita que Dios obre en él y lo prepare para ganar almas y lo llene con el poder de lo alto, por eso debe atravesar en oración. Pablo el apóstol se convirtió en el camino a Damasco. Después de su conversión oró para atravesar y ayunó por 3 días y 3 noches, Hechos 9:11. Pablo oró hasta que le fue devuelta la vista y fue lleno del Espíritu Santo para comenzar su maravilloso ministerio. En Hechos 13:1-4, vemos una vez más a un grupo de cristianos orando hasta que atraviesan. Ellos sirvieron al Señor y ayunaron hasta que Dios les dijo que debían enviar a Bernabé y a Pablo como misioneros. Atraviesan en oración, por la divina dirección. Y otra vez ayunaron y oraron y atraviesan orando hasta que el poder divino fue dado a estos predicadores y los enviaron a su misión. En el capítulo 12 de los Hechos, versículos 1 al 17, vemos cómo un grupo de cristianos se reunió en la casa de María, la madre de Juan Marcos, y hubieron atravesado en oración, hasta que el apóstol Pedro fuera liberado de la cárcel por un ángel. Esa fue oración continua, insistente, que quebrantaba el corazón. Y ese es el ejemplo de los cristianos del Nuevo Testamento por todas partes. En este caso he dado los ejemplos primero, pero los preceptos de los cristianos orando a atravesar, prueban lo mismo. Dios sí quiere a sus hijos, los cristianos nacidos de nuevo, que esperen ante Él y rueguen por lo que necesitan, especialmente por el poder y la ayuda en las cosas que no pueden hacer por sí mismos. Por ejemplo en Lucas 11:5-8, Jesús dio esta historia. Les dijo también. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme, y dártelos? Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Observe la palabra clave en el versículo 8. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. La importunidad es la manera de obtener cosas de Dios. Ese pasaje evidentemente se refiere a un hijo de Dios deseando el poder para ganar a otros. Un cristiano tiene el derecho de ir a Dios y rogar por el pan de vida para dárselo a los demás. Váyanse, cristianos, confiesen a Dios que un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante.
Sobre este asunto del poder del Espíritu Santo para ganar almas, no acepte una negativa. El pan para los pecadores se concede solo a aquellos que aprenden el secreto de la importunidad. El pecador nunca necesita orar hasta atravesar para ser salvo, pero un cristiano que quiere el poder sobrenatural para hacer milagros, del Espíritu Santo, tiene el derecho de esperar en Dios. Sí, esto es enseñado claramente por la palabra de nuestro mismo Salvador. Jesús otra vez enseñó la oración importuna en Lucas 18, 1, 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Observe que el único motivo de la parábola es orando para atravesar. Jesús les refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Aún una pobre viuda puede implorar al juez para que él escuche su causa, la libre de sus adversarios y le haga justicia. ¿Y no llorarán los hijos de Dios delante de él de día y de noche? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El versículo 8 citado arriba nos da a entender que cuando venga el Salvador, hallará poca fe en la tierra. La gente no cree en la oración, la gente no ora para atravesar. La gente no paga el precio de escudriñar su corazón, de pasar largas horas ayunando, confesando sus pecados y pagando restitución. Pero cuando el pueblo de Dios realmente atraviese con oración, entonces puede tener avivamientos, protección, provisión, unción del Espíritu Santo, y cualquier otra cosa que Dios pueda tener para su gente. Atravesad orando. El pecador inconverso simplemente necesita confiar en Cristo y aceptar la salvación instantáneamente. Pero uno que ya es hijo de Dios, tiene el derecho de permanecer delante de su trono y proclamar sus promesas insistente y persistentemente y rehusar aceptar una negativa, hasta recibir de Dios aquello que se necesita, y que es imperativo para ganar almas y tener avivamientos. O, que el pueblo de Dios sea estimulado a orar, 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 y que sea estimulado, animado, a atravesar en oración. Siga orando, hasta traspasar. Siga orando, hasta atravesar. Las grandes promesas de Dios son siempre verdad. Siga orando, hasta atravesar.